Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para hacer las cosas mejor de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Miren, nos quedamos hablando del joven rico, a quien Jesús le dijo cuando el joven rico llegó y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le contestó: los mandamientos tienes. Y el Señor le menciona algunos. Le dice: no adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo: desde mi juventud he guardado todos estos mandamientos. Pero Jesús sabía que no estaba guardando el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, no tener dioses ajenos delante de él. Pues este joven rico tenía su confianza puesta en el lugar equivocado, porque tenía su confianza puesta en las riquezas terrenales. Y como Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, dice la palabra que se fue triste porque tenía muchas posesiones. El verso 23 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios el que tiene riquezas. Y fíjese, no es que Dios tenga un problema con las riquezas, porque si leemos Deuteronomio 8:16, mire lo que dice. Aquí les está recordando el Señor que Él fue el que los sustentó cuando ellos estaban de camino en el desierto. Dice el 16, que te sustentó con maná en el desierto, les está recordando. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Se ha fijado que hay gente que dice: con el sudor de mi frente yo he hecho todo esto? Miren lo que está diciendo aquí el Señor. Sino acuérdate de Yahweh, tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Las riquezas vienen de Él. Aquí lo está diciendo, Él es el que nos da el poder para hacerlas. Entonces, vemos que el joven rico no tenía puesta su confianza en el Todopoderoso, sino que tenía puesta su confianza en las riquezas que tenía, fíjese. Y a veces a nosotros nos pasa esto. Dejamos de confiar en el Todopoderoso por confiar en lo que tenemos guardado en el banco. Pero si seguimos leyendo, ahí en Deuteronomio 8:19 dice: mas si llegaras a olvidarte de Yahweh tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirviereis y a ellos te inclinareis, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Así que vemos que este joven había cumplido ciertos mandamientos, pero el primero, el principal, no lo había cumplido. El verso 24 dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, fíjese, mire, ponga atención en esto, porque dice: Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían. Aquí está la clave:
a los que confían en sus riquezas. Jesús de nuevo aclarando aquí. Mire, se los está repitiendo para que nos demos cuenta de lo terrible que es de olvidarnos del Dios Todopoderoso y confiar en las riquezas que hoy están y mañana, quién sabe, no están, fíjese. Porque la fe de este joven rico no estaba puesta en Dios, sino en las cosas que poseía. Y por eso dice la palabra que él se fue triste. Si nosotros leemos el Salmo 49:6, lo dice de otra manera. Mire, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. El Salmo 52:7 dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. La confianza de este hombre rico, vemos que la tenía puesta en lo que él poseía, en estas cosas vanas, en las riquezas terrenales. Y cuando Jesús le dijo al joven que vendiera todo lo que tenía y se lo repartiera a los pobres, aunque este joven pensaba en la vida eterna, porque esa fue la primera pregunta que le hace este joven a Jesús, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Y el Señor, leímos ahí que le lee unos mandamientos. Su corazón estaba puesto en las riquezas, ahí tenía él su corazón, y optó por lo terrenal. Por eso dice que se fue triste, fíjese. Y eso, ¿qué nos está demostrando aquí el Señor? Que si Él no es el que circuncida nuestro corazón, todo el trabajo que hagamos es en vano. El Salmo, mire, 127, el verso 1 dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan, dice, los edificadores. Jesús, cuando empezamos el capítulo 9, nos empezó hablando sobre el divorcio y el adulterio, ¿se acuerdan? Este joven, aunque cumplió ciertos mandamientos, estaba en adulterio espiritual, porque su corazón lo tenía en el Dios del dinero. Pongamos atención en esto y pidámosle a Dios que Él circuncide nuestro corazón si todavía no lo ha hecho, para que podamos vivir una vida recta. Mateo 6:24, Jesús hablando, mire lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a servir a Dios y a las riquezas. Mire, Jesús hablando lo declaró. El verso 25 dice, más fácil, mire lo que dice aquí, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Que esto nos hable a nosotros y nosotros estemos seguros que nuestra fe, estar seguros que nuestra fe está puesta en el Dios Todopoderoso, el que hace todas las cosas posibles. El verso 26 dice, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y es que en realidad, por nosotros mismos es imposible. Mire, es mentira. Estamos en esta carne y pecamos a cada momento. Por eso, nuestros ojos deben de estar fijos, puestos en el Dios Todopoderoso, para que sea Él el que nos ilumine el camino, para que podamos caminar en paz. En Juan 14:15, Jesús hablando,
Mire lo que dice en el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y podemos estar seguros de que estas son palabras de Jesús y que son ciertas y verdaderas. Que el Señor nos ayude a nosotros a creer fielmente en lo que Él nos habla y nos dice en su palabra. Porque mire, el Señor no se queda con nada. Lo que nosotros damos, Él nos lo regresa. Mire cómo dice Proverbios 19:17. A Dios le presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Así que, sin duda ninguna, el Señor no se queda con nada. Lo que nosotros podamos hacer, Él no lo devuelve. El verso 31 dice: pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Iban por el camino y subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvió a tomar a los 12 aparte y les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y le escupirán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Aleluya. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pedimos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha o a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quienes está preparado. Ellos quieren tener un puesto de autoridad. Por eso se lo están pidiendo al Señor. Fíjese dónde quieren estar sentados ellos. Y Jesús les dice: ¿están dispuestos a hacer lo que yo voy a hacer? Ellos dijeron: sí, lo haremos. Y en realidad, ellos también padecieron, así como el Señor. Fueron muertos con muertes terribles, horribles.
Fíjese, pero el verso 41 dice, cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Los otros 10, dice que se enojaron cuando oyeron lo que estaban pidiendo. Fíjese. Y no se enojaron como diciendo, miren a estos orgullosos, arrogantes. No fue por eso, porque nosotros ya leímos que cuando venían en el camino, ellos venían discutiendo de quién iba a ser el mayor entre de ellos. Fíjense. Los 10 se enojaron porque a estos 2 se les ocurrió primero hacerle la pregunta a Jesús. Y entonces sintieron celos, qué sé yo, de que a ellos el Señor les iba a dar los puestos que pedían. Pero mire lo que dice el verso 42. Dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis? Los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Fíjese, el que sirve, ese es el que va a gobernar, les está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Como siempre, el Señor dando ejemplo, haciendo primero las cosas. Así fue como Él enseñó a todo el mundo. Primero hacía y después, dice, enseñaba. Eso está en Hechos. Ahí lo podemos leer, pero aquí lo dejamos. El tiempo me ganó como de costumbre, pero vamos a darle gracias al Señor por las peticiones contestadas y las que están pendientes. Venga aquí conmigo y ayúdeme a orarle al Señor, a pedirle que sea Él el que nos conteste las peticiones pendientes. Gracias te damos, Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos, Señor, que estudiando verso a verso tu palabra, nos acercamos cada día más a ti. Gracias por la instrucción de tu palabra, porque nos abres el entendimiento y nos llenas nuestro corazón de paz y de tu luz. Nos acercamos a ti esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, y te pido que ayudes a estos líderes a que se acerquen a ti para que puedan gobernar con tu paz y tu misericordia y tu justicia a Guatemala. También, Señor, te pido por el hermano Luis Maya, para que tomes tú el control de su vida, Señor, trayéndole a su corazón paz. También te pido por Gabriel. La mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguirte a ti. Y Señor, pongo a Leslie, a esta jovencita, entre tus manos para que la sane, Señor. A Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, sánalo completamente, Señor, pero también sana el matrimonio de sus padres, Señor. Apiádate de ellos. Por Javier Fernández, Señor, ayúdalo. Tú conoces su situación, protégelo y toca el corazón de Alicia llenándola de paz, para que ella vea que tú todavía tienes tu mano levantada, Señor, haciendo milagros. Y ponemos entre tus manos a la hermana Angelita. Ayúdala con fortaleza y con salud, Señor. Ella es tu sierva. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro. Seguimos orando hasta verlo de pie. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Oramos por Marvin Aguirre Flores,
diagnosticado con cirrosis. Él es tu hijo, Señor. Ayúdalo. Haz tu voluntad en su vida. Por Edgar, de 45 años, que se encuentra solo en este lugar. Señor, tócalo, Padre. Por Andrés, de 23 años, que tiene 3 niños. Ayúdalo, Padre. Por Cecilia Moncayo, con leucemia. Ten misericordia de ella, Señor. Por Miguel Vides, de 45 años, con cáncer de próstata y huesos. Ten misericordia, Señor. Por José, con cáncer de intestino. Por Irma Fábregas, por Luis Miguel García, tócalos, Señor, sánalos. Ayuda a estas familias. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, Señor, bendícelos, porque lo hacen todo con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa con un toque de sanidad. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Llámalos por nombre porque son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, Padre Santísimo, que necesita un milagro en su cuerpo, Señor. Sánala, Señor, tócala. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carola, a la Susi, Señor. Bendícelas, mándales ángeles ministradores que las aconsejen y las cuiden, Señor. Por Audrey, sánala, Señor, ella es tu sierva. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y que la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, para que no se desvíe del camino. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, prepara tú a este joven para que te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor. Bendícelos y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.